Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmid. La palabra Talmid, T-A-L-M-I-D, es la palabra hebrea que significa el discípulo, el verdadero discípulo. Hoy queremos tratar sobre el tema, esta es la segunda parte en la serie que estamos hablando, ¿qué es el Evangelio? Y la pregunta que vamos a contestar aquí hoy día es ¿cuáles son los elementos esenciales del mensaje del Evangelio? ¿Cuáles son los elementos esenciales del mensaje del Evangelio? Esa es la pregunta que nos va a dirigir en esta sección hoy día. Vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Porque en esos 4 versículos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, 2, 3 y 4, se encuentra la esencia, muy resumido, del Evangelio del Señor Jesucristo. Y nosotros nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, que es lo más importante que tenemos que hacer aquí, para asegurar que no es mis pensamientos, mis ideas, mi sugerencia, mi recomendación. No, es la palabra de Dios. Abre su Biblia, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas. Vamos a leer. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, sabemos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y está mejor definida como el mensaje, así vamos a definirlo. ¿Qué es y cuáles nuevas estamos hablando? ¿Qué buenas noticias estamos hablando? Así lo vamos a definir. El mensaje del perdón de pecados a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Lo voy a repetir. El mensaje del perdón de pecados a través de la obra expiatoria de Jesucristo es, en esencia, el plan de rescate de Dios. ¿Qué plan de rescate de Dios? Bueno, para que aquellos que confían, mis hermanos, en su divino Hijo, a fin de ser reconciliados, con un Dios santo y justo. Dios tuvo que preparar un plan divino de rescate para rescatarnos, los pecadores, de ir al infierno, porque tenemos que pagar el precio de nuestros pecados. Dios tuvo que tener un plan que Él preparó y ejecutó a nuestro favor. Y por eso tenemos que entender qué plan estamos hablando. Un plan de redención. El contenido esencial, si lo puedo poner esa palabra, el contenido esencial de este mensaje de salvación nos expone claramente en la Biblia. Y se nos expone claramente aquí en la Biblia. Estamos leyendo aquí en 1 Corintios en capítulo 15, ¿no? Y en esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él presenta el contenido del mensaje del Evangelio. Lo acabamos de leer. Y yo creo que parte de la lucha que tenemos muchas veces, el desafío que tenemos muchas veces, es que la tendencia es de leer demasiado rápido a través de las Escrituras y no permitir que nada sea saturado en nuestra persona y que toma raíces en nosotros. Despacio. Nosotros lo que vamos a hacer es nos vamos a estacionar aquí, nos vamos a parquear aquí en 1 Corintios capítulo 15.
donde él dice, y voy a enfocarme en versículo 3 y versículo 4. Acabamos de leer versículo 1, 2 y 3 y 4, pero vamos a enfocarnos y vamos a parcarnos aquí en versículo 3 y 4. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y se resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este pasaje vemos tres elementos esenciales del mensaje del Evangelio. Quiero que usted note que hay estos tres elementos y vamos a comenzar, mis hermanos, y hablar de la primera. Y lo voy a sacar de orden dentro del versículo 3 para enfocarnos en el contenido. Primero la frase, murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Aquí en versículo 3, ¿no? Es muy importante. Como nos dice, ahora, ¿por qué murió por nuestros pecados? Porque somos pecadores, ¿no? Todos somos pecadores, aunque lo negamos, ¿no? Niego, no soy yo, no, yo no lo hice, no. La verdad es que todos somos pecadores. Sí, es que comprendemos. Abre su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mira lo que dice. Por cuanto todos pecaron, todos nosotros, todos en todo este planeta, esta tierra, en este globo que está colgado, ¿no? En el universo, todos que vivimos sobre ella, todos, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Eso, inmediatamente eso establece una verdad. Todos somos pecadores. La realidad del pecado necesita ser reconocida por todos los que se aproximan al trono de Dios para salvación. Ahora, si tú me dices, yo soy inocente, yo nunca he pecado, en ese caso este mensaje no tiene ningún sentido para tu persona. Pero la Biblia establece, si es que usted y yo nos sometemos a la autoridad de esta palabra, si esta palabra es la autoridad sobre el universo, sobre este mundo, sobre todos, y si esta es la última autoridad, la autoridad suprema, máxima, no tenemos que someter a ella. Y cuando ella nos dice a nosotros en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿no? Y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios o no alcanzan la gloria de Dios. Dice que todos nosotros. La condición nuestra es que somos pecadores. Y un pecador debe reconocer ¿qué? Debe reconocer la desesperanza de su culpabilidad ante Dios a fin de ser perdonado. Y debe entender que lo que dice Romanos capítulo 6, ahora abre su Biblia, en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron y estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, no alcanzamos la gloria. Él nos dice el por qué Cristo murió por nuestros pecados. Y sin esta verdad fundamental, ninguna presentación del Evangelio está completa. Otra vez, regreso a lo que dice en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, él dijo en versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando él dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que Cristo, dice, murió por nuestros pecados,
Murió porque todos hemos pecado, no alcanzamos la gloria de Dios. Y segundo, que la paga del pecado es la muerte. Por esa razón dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice que murió por nuestros pecados. Ese es el primer elemento esencial del mensaje del Evangelio. El segundo elemento, cuando él dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice que Cristo, ¿quién? Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados. So, vamos a hablar de la persona y la obra de Cristo. So, la persona y la obra de Cristo son los componentes indispensables del Evangelio. Si tú me dices, bueno, no, yo tengo otro camino, yo tengo otro plan, yo voy a entrar por la ventana, yo voy a entrar por la puerta de atrás del cielo, pero yo logro llegar por mi propio mérito. Usted no reconoce que eres, cuando él dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado. Todos pecaron y estamos destituidos o no alcanzamos la gloria de Dios. Y no reconocemos que la paga del pecado es la muerte. So, el segundo elemento es la persona y la obra de Cristo. ¿Por qué? Dos cosas. Jesús es Dios y Jesús es hombre simultáneamente. Ahora, hay cosas que al momento son tan enredadas y complicadas para nosotros comprender. Pero como tú y yo sí aceptamos y sí reconocemos que la palabra de Dios es la autoridad máxima y es verdad, y ella dice que es verdad, y es la verdad sobre todas las verdades terrenales. Dice que Jesús es ambos, dos cosas simultáneamente, Dios y hombre. Abre sus Biblias, por favor, juntamente conmigo, y vamos aquí a Colosenses capítulo 2, versículo 9. So, en Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente: porque toda la plenitud de la deidad reside completamente en él. Toda la plenitud de la deidad reside completamente y corporalmente en él. ¿En quién? Está diciendo aquí que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, corporalmente reside en la persona de Cristo Jesús. So, ¿él es qué? Él es Dios. Y luego en Juan capítulo 1, versículo 14. Abre sus Biblias, por favor. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cómo es posible que si Él, Jesús, es corporalmente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que la deidad corporalmente reside? ¿Cómo es posible luego que Él es hombre? Bueno, la Biblia dice que Dios en el cielo descendió a la tierra. ¿Cómo? En Juan capítulo 1, versículo 14, lee conmigo, dice: y el verbo, hablando de la persona de Jesús, Cristo, el verbo se hizo carne, hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Jesús caminando aquí en la tierra fue absolutamente perfecto. Jesús vivió una vida sin pecado que nosotros nunca podríamos vivir. Yo no puedo vivir sin pecar. Yo no soy Dios. Yo no soy perfecto. Ni ninguno de ustedes. Pero si vamos a hablar de la persona y la obra de Cristo, como dice en 1 Corintios, en capítulo 15, versículo 3, no se olvide que en 1 Corintios capítulo 15 es el texto fundamental de contestar esta pregunta. No,
¿Cuáles son los elementos esenciales del mensaje del Evangelio? El apóstol Pedro nos ayuda con este concepto. Abre su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Porque él, siendo Jesús, es el único que podía morir una muerte sustitutiva en lugar del pecador. El único que estaba calificado para tomar nuestro lugar, ser nuestro sustituto en la cruz. ¿Por qué? Porque él estaba sin pecado. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, mira lo que dice. En capítulo 2 versículo 22 dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. So dice dos cosas de la persona de Cristo: que nunca se encontró y nunca cometió pecado, y nunca hubo engaño en su boca. Él fue absolutamente perfecto, sin pecado. Ahora dice, pero es solamente tu palabra. Bueno, puede ser, pero te lo quiero mostrar 4 cosas. Pedro, primeramente comenzando con Pedro. Pedro enfatiza el carácter inmaculado de Cristo y su conducta intachable. Yo no conozco a nadie que tiene un carácter inmaculado y su conducta intachable. Cuando yo me fijo en el espejo, yo no veo esa persona. Ahora, más adelante, Pedro lo dice de esta forma. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Note uno versículo antes del versículo 22 que acabamos de leer. Vete al versículo 19. Él dice lo siguiente. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. No se halla ninguna tacha, ninguna mancha en la persona de Cristo. ¿Me entienden? Pedro está enfatizando ¿qué? Él está enfatizando el carácter inmaculado de Cristo, ¿no? Y su conducta intachable. Luego, más adelante, hay una profecía. Ahora, te recuerdo que si tenemos más de hasta el momento tenemos más del 75% de todas las profecías que Dios había compartido con el hombre, ya está cumplida. Yo no tengo ninguna duda que el resto del 25% se van a cumplir. Pero mira la profecía del carácter de Cristo. Abre su Biblia, Isaías capítulo 53, versículo 9. Isaías capítulo 53, versículo 9 dice esto. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engañado, ni había engaño en su boca. La profecía de la persona de Cristo, que se hizo 800 años antes que él había nacido, se cumple precisamente en la vida de Cristo. Por esa razón estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3, ¿no? Que dice, porque yo entregué el primer lugar, así mismo lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras, conforme a las profecías 800 años antes que él había nacido. Que no había violencia, no había pecado, ni había engaño en su boca. Luego, ningún otro líder de ninguna religión o movimiento religioso en toda la historia del mundo, ningún otro hizo la siguiente declaración de sí, de su propia persona. Solamente Jesús. Mira lo que él dice en Juan capítulo 8 versículo 46. Abre su Biblia. Juan capítulo 8 versículo 46. Mira lo que él dice.
¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién más? ¿Quién más podría haber dicho tal cosa? ¿Y quién más lo había dicho? Nadie en toda la historia, solamente Cristo. ¿Dónde es que tú me puedes enjuiciar y comprobar que yo he pecado? Y luego, por eso tenemos Pedro que está enfatizando el carácter inmaculado de Cristo y su conducta, ¿no? Intachable. Tenemos la profecía de 800 años antes que nazca Jesús en Isaías 53, versículo 9. Tenemos Cristo propio, él mismo declarando, ¿no? Y luego tenemos el apóstol Juan, número 4, el apóstol Juan. Él proclama, ¿no? Mira bien, Juan, el autor del libro de Hebreos, y Pablo. Tenemos que sus propios discípulos, en la época que caminó Cristo en la tierra, declaran y proclaman esta verdad de la persona de Cristo. Ellos dan testimonio de un carácter impecable y una conducta intachable de la persona de Cristo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, abre su Biblia por favor. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, esto es lo que dice Pablo de la persona de Cristo. Dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicias en Dios en él. Pablo testifica a través de la persona del Espíritu Santo que mora en él, y le dice que el que no conoció pecado, hablando de Cristo. Y luego el autor del libro de Hebreos, abre su Biblia en Hebreos capítulo, por favor, Hebreos capítulo 4 versículo 15. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Mira lo que dice el autor de ese libro. Él dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Y luego, por fin, el otro que da testimonio de la persona de Cristo, dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5 dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. En Él no hay ¿qué? No hay pecado. Primeramente, en el primer elemento que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, ¿no? Que murió por nuestros pecados. El segundo elemento, que Cristo, ¿quién? La única persona que estaba calificada para hacer esto. Ahora, déjame a ver si puedo hacer esta declaración. Y la saco del concepto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 dice: el cual no cometió ¿qué? Pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Esta es la declaración que yo quiero hacer. El pecado contra Dios, el pecado contra un Dios infinito, requiere un sacrificio infinito. El pecado contra un Dios infinito requiere un sacrificio infinito. Ninguno de nosotros estamos calificados para llevar a cabo ese papel, porque nosotros somos ¿qué? Finitos, no somos infinitos. Por tanto, el hombre que es finito debe pagar el castigo por un tiempo infinito en el infierno, o el infinito Jesucristo
debe pagar por él una vez. Cristo murió una sola vez. Jesús fue a la cruz pagar la deuda, si lo puedo poner en esos términos, la deuda que tenemos con Dios por nuestros pecados. ¿Pero de qué deuda? ¿No se recuerda lo que dice en Romanos capítulo 6, en versículo 23? Dice que la paga del pecado es que es muerte. Estamos endeudados. Vamos a pagar con nuestra muerte. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y pagó el precio. Y aquellos que son cubiertos por su sacrificio heredarán el reino de Dios como hijos del rey. Abre su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Hemos hablado del primer elemento del mensaje esencial del Evangelio. El segundo elemento, ahora vamos al tercero. El tercero es la resurrección. Y esa la hallamos aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4 dice: que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira, la resurrección de Cristo es el elemento esencial del Evangelio. Si tú no tratas la muerte y la resurrección de Jesucristo, tú no tienes un Evangelio. Mira, la resurrección es la prueba, la evidencia que grita de las montañas, mis hermanos, del poder de Dios. ¿Por qué? Porque solo Él, Jesucristo, creó la vida y puede resucitar después de la muerte. Ahora, ¿cuál supera el otro? ¿La muerte a la vida o la vida a la muerte? Sabemos que la muerte es las consecuencias y la paga del pecado. Dios no es el autor del pecado. Dios no creó el pecado. La muerte no existía en el cielo. La muerte viene después del pecado. Lo que supera la muerte es la vida. Dios es vida. Jesús es vida. Mire bien. Solo Él puede revertir el horror que es la muerte misma. Y solo Él puede quitar el aguijón, el puñalazo, el aguijón, ¿no?, de la muerte y obtener la victoria sobre la muerte. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, donde estamos leyendo versículos 1, 2, 3 y 4, vamos a ir más adelante, por favor, en esa misma epístola, en 1 Corintios capítulo 15, y mira lo que dice el versículo 54 y 55. 54 y 55. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Dice: devorada ha sido la muerte en victoria. En versículo 55, donde ahora hace la gran pregunta declarativa: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Más aún, a diferencia de todos los otros fundadores y otras religiones, el cristianismo tiene un fundador, que trasciende la muerte y quien promete que sus seguidores harán lo mismo. Si tú estudias todas las otras religiones del mundo, sea Islam, de los musulmanes,
taoísmo, budaísmo, hinduismo y todos los otros ismos que existen en el mundo. Ninguno de los fundadores de esas religiones hizo esta declaración y vivió esta declaración que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 y 55. Mira, todas las otras religiones fueron fundadas por hombres y profetas cuyo final fue a la tumba. Ahí están todavía, en la tumba. Pero Cristo resucitó y Él es el único en toda la historia de la humanidad que literalmente hizo eso y está comprobado. Finalmente, permíteme decir esta palabra contigo. Cristo ofrece, ¿qué? Él ofrece su salvación como un regalo, ¿no?, que solo puede ser recibido por fe independientemente de cualquier obra o mérito de nuestra parte. Todas las otras religiones quieren algo de ti. Cristo te lo ofrece tal como está, gratuitamente, gratis, no te cobra. La quiero mostrar. Abre su Biblia en Romanos capítulo 5. Y en Romanos capítulo 5, yo creo que tú ves algo aquí. Porque nosotros no estamos hablando que este es porque el evangelio del Señor Jesucristo no es un evangelio de obras, no es el evangelio de religión, no es el evangelio de tradición, no es el evangelio de cultura, no es el evangelio de familia, mis hermanos. La Biblia es la autoridad suprema y máxima. Y la vida eterna está basada en ¿qué? En que Él ofrece algo gratuitamente. En Romanos capítulo 5, versículo 15, abre su Biblia, dice esto. Pero no sucede que con la dádiva como con la transgresión. Porque ni si por la transgresión de uno, es Adán, murieron los muchos, mucho más. La gracia de Dios es el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tú no tuviste parte en eso. En Romanos 6:23, para recordarnos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero ¿qué? Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego en Efesios, abre su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pablo dice esto. Porque por gracias habéis sido salvados. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La fe. La fe para que tú puedas creer y recibir la salvación. Y luego en versículo 9, él aclara todo cuando dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, note bien lo que dice Pablo. Él dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, por eso tú y yo podemos proclamar el evangelio sin ninguna avergüenza. Pablo dijo esto en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo, él dice, del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Dice, del judío primeramente y también del griego. El mismo inspirador, el mismo inspirado autor, Pablo, nos dice esto en Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, él dice esto en versículo 9. Él dice, que si confiesas con tu boca
a Jesús Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Ve? Ese es el tercer elemento, que murió y resucitó. Esto entonces son los elementos esenciales del Evangelio. El pecado de todos los hombres, la muerte de Cristo en la cruz, ¿para qué? Para pagar por esos pecados, y la resurrección de Cristo para proveer ¿qué? La vida eterna a aquellos que lo sigan. Y el ofrecimiento es del regalo de la salvación, mis hermanos, es para todos. Por esa razón debemos de conocer bien los elementos esenciales del Evangelio para compartirlos con aquellos que necesitan oír este gran mensaje, el Evangelio del Señor Jesucristo.